Hellbranders, la primera bomba de destrucción masiva de la historia, por lo menos de la que tenemos registro escrito. Hellbranders es un término holandés cuya traducción sería algo así como incendiarios del infierno. Tal ominoso y terrible nombre alude a un tipo de barcos utilizados por los fieros defensores de Amberes durante la Guerra de los 80 años, la cual finalizaría con el reconocimiento por parte del Imperio Español de la independencia de las 7 Provincias Unidas, lo que hoy conocemos como Países Bajos. Spartans! What is your profession? Buenos días, buenas tardes y buenas noches tengan ustedes, mis queridos podescuchas. Y como siempre, saludamos con todo respeto a sus mercedes. Bienvenidos a este su podcast Crónicas de Guerra, en donde yo, José Jorge Primus, el vikingo mexicano, seré su atento guía a través de este viaje y les narraré historias y anécdotas acerca de fieras y terribles batallas, de personajes que tal vez no conozcas y de eventos históricos tan increíbles que han quedado marcados con sangre y fuego en el tapiz de la historia, convirtiéndose de este modo en leyendas. Y como siempre, pues en esta época de la cultura de la cancelación uno nunca sabe, cabe destacar que en este podcast no glorificamos la guerra ni apoyamos a ningún bando, sino que nuestra tarea es la de realzar el valor, el heroísmo y los gestos extraordinarios de cualquier hombre o mujer que fueron obligados a ensuciarse las manos en una guerra que ellos jamás escogieron. En pocas palabras, denunciamos la guerra y al soldado le brindamos el respeto que se merece. Mis queridos podescuchas, hoy hablaremos de una batalla muy importante para la historia europea. Pues aunque su resultado no fue determinante en la guerra de los 80 años, el resultado final de esta última sí determinó por los años venideros los destinos de los imperios europeos, como España, Inglaterra y Alemania. El asedio de Amberes mostraría como siempre la crueldad de la guerra, pero también el coraje y el valor de los españoles. Ese pequeño país peninsular, con no muchos habitantes, que de alguna manera se las ingenió a base de cojones el poder crear un imperio temible y vasto, conocido como el imperio donde no se ponía el sol. Y también el ingenio y el pundonor de los defensores de la ciudad de Amberes, que a la postre se convertiría en nuestros días en el país de Bélgica, y después de aquella terrible guerra alcanzaría su independencia junto con los Países Bajos, y se librarían del dominio español que en aquellos años amenazaba por conquistarlo todo. Esta es la historia del asedio de Amberes, los Hellbranders, y tú, mi querido podescucha, disfruta este episodio de hoy, que estás escuchando Crónicas de Guerra. A ver, vamos a empezar por el principio, aunque suene demasiado obvio. Viajemos unos cuantos siglos atrás en nuestra máquina del tiempo imaginaria. Nos encontramos en el año 1578 después de Cristo, donde la situación de los Países Bajos era de una naturaleza desesperada para la monarquía hispánica. Verán, la muerte no anticipada,
debido a una enfermedad mortal que acabó con la vida de Juan de Austria, gobernador de aquellos territorios, e hijo ilegítimo del gran y legendario emperador Carlos V. Carlos V, el chocolate de Reyes. No, ese güey no. Es más, esa madre ni siquiera es chocolate. Pero bueno, volvamos al hijo ilegítimo de Carlos V, que se murió en octubre de ese mismo año y había dejado vacante el gobierno de las 3 únicas provincias de un total de 17 que aún permanecían bajo control de los Habsburgo en los Países Bajos. Así que pronto hubo reunión de emergencia, como esas que te ponen en tu empresa un viernes a las 6 de la tarde, y pronto encontraron la solución. Alejandro Farnesio, primo del difunto Juan de Austria, duque de Parma, fue elegido como general en jefe del ejército español en aquellas provincias y gobernador de Flandes. Verán, además de su genio militar, que demostró frecuentemente en batallas como la de Gembloux en el año 1578, la pericia diplomática de Farnesio estuvo a la altura de los hechos de armas. Prueba de ello es que solo 3 meses después de asumir el mando, en enero de 1579, tuvo lugar el que quizás sea su mayor logro político, la Unión de Arras, formada por las provincias de Hainaut, Artois, Lille, Douai y Orchies. De ese modo, el Imperio Español volvía a tomar fuerza para intentar recuperar la totalidad de los Países Bajos, pues aquel era un territorio que se había rebelado contra la autoridad real en todas sus provincias, incluso las más católicas, a excepción de Luxemburgo. Como dijimos antes, la situación era de verdad bien desesperada para la causa española. Aquella tarea, en todo caso, no iba a resultar sencilla. Sabía el duque de Parma que la independencia de los Países Bajos se identificaba cada vez más con la causa calvinista, cuya furia iconoclasta había alarmado incluso a los católicos más reticentes al rey español Felipe II, o sea, los llamados malcontentos, principalmente valones, que se habían sumado a la rebelión en tiempos del duque de Alba y ahora le venían con desconfianza. Por su parte, las provincias rebeldes se constituyeron unas semanas más tarde mediante la Unión de Utrecht, para luego declarar su independencia formal mediante el Acta de Abjuración de 1581, que rompía definitivamente con Felipe II de España. Así que el duque de Parma puso manos a la obra y tan pronto como obtuvo una base de operaciones segura en las provincias de Hainaut y Artois, se dispuso a reconquistar el territorio perdido. En 1584 iniciaría una campaña sobre Brabante con 10.000 hombres de infantería y 1.700 soldados a caballo que le llevarían a tomar las plazas de Ypres, Brujas, Malinas y Gante. Pero aquello era solo un aperitivo, pues Farnesio, ante todo, ambicionaba la captura de Amberes, que pondría el broche de oro a una campaña exitosa y le permitiría dar el salto a Holanda y Zelanda, núcleo principal de la revuelta. Verán, Alejandro Farnesio deseaba poner sitio a la plaza en el verano de ese mismo año, aprovechando el fin de la amenaza francesa tras conocerse la muerte de un príncipe francés, Francisco de Anjou y Alençon, que había evacuado el país el año anterior tras un infructuoso intento de convertirse en el soberano de los Países Bajos. Si la situación de los ejércitos de Flandes había sido extremadamente precaria durante los años anteriores, ahora que la guerra con Portugal había concluido con la victoria española en la Isla Terceira, la monarquía de los poderosos Habsburgo podría entonces permitirse enviar soldados de refresco a reforzar los planes del duque de Parma. Y fue así que Farnesio pudo actuar en varios teatros al mismo tiempo, de forma que una parte de sus tropas, a cargo del coronel Verdugo, fue enviada hacia la guerra en Frisia, mientras otra combatía al protestantismo en el arzobispado de Colonia bajo el mando del conde de Arenberg y de Manrique. Demasiados nombres y demasiados lugares. ¿Qué les digo? La historia europea, sobre todo en esos años, es un auténtico desmadre. Bueno,
y por qué al duque de Parma se le iluminaban sus ojitos al pensar cómo conquistaría Amberes. Verán, tanto por su posición estratégica como por lo inexpugnable de sus defensas, Amberes se presentaba como una conquista imposible. Por la parte que daba a Brabante, disponía la ciudad de 10 bastiones amurallados, rodeados por un amplio foso inundado y rematados por una ciudadela pentagonal levantada en el tiempo del emperador Carlos V, siguiendo los principios de la traza italiana. Una obra monumental que tenía por objeto proteger a una población de al menos 100,000 personas. O sea, en términos generales, los españoles habían construido años antes aquellas impresionantes defensas que ahora les impedían tomar la ciudad con facilidad. Vaya pinche ironía. Pero bueno, al frente de la ciudad estaba el burgomaestre Philippe van Marny, señor de Santa Aldegundis, con una guarnición de unos 6,000 mercenarios profesionales, franceses e ingleses en su mayoría. Por la parte que daba Flandes, contaba con la protección del caudaloso río Escalda, que además servía como una excelente vía para enviar ayuda desde las provincias marítimas vecinas. El bloqueo de una ciudad de tales características parecía requerir una fuerza 3 veces mayor que las contadas por el duque de Parma, además del empleo de una flota marítima con la que Farnesio carecía completamente. La misma comunicación por el cauce fluvial existente entre Amberes y Gante, a unos 33 kilómetros, y protegida a mitad de camino por Terramunda, suponía un escollo para el cerco, además de la cercanía de la ciudad de Malinas, a unos 15 kilómetros, y su interconexión con ella a través del río Dili. También desde Bruselas se podía abastecer a la ciudad gracias a un cauce artificial que conectaba a esta con el río Escalda. A fin de cuentas, unos años antes, los soldados rebeldes de Guillermo de Orange habían aprendido que no eran rivales para los veteranos tercios castellanos en el campo abierto, como se llevaba demostrando desde hacía una década. Pero tras los muros de las imponentes fortalezas flamencas, todos los hombres parecían valientes y confiados. Se antojaba imposible que con la tecnología de la época, España pudiera conquistar una por una todas las ciudades en manos rebeldes, puesto que los asedios en esta región de Europa podían alargarse durante años y exigían la movilización de ejércitos gigantescos, tan pendientes de que no saliera el enemigo como que no llegaran refuerzos desde fuera. Aquello resultaba insostenible para la corona española y los líderes rebeldes lo sabían. O eso pensaba media Europa hasta la llegada de Farnesio y sus ingenieros militares. El hispano-italiano, meticuloso e inteligente, se convertiría con el tiempo en uno de los grandes generales de asedios del siglo XVI. Finalmente Farnesio se decidió a poner sitio a la ciudad en el verano de 1584, con unos 12,000 hombres que, como paso previo, comenzaron a conquistar una serie de fuertes dispuestos a lo largo del estuario del río Escalda, que estorbarían a la hora de llevar a cabo el cerco. También buscaban tomar los baluartes dotados de diques, que en caso de abrirse, inundarían toda la llanura norte, impidiendo el ataque por esa zona, pero no así su socorro por medio de embarcaciones fluviales, de las cuales los españoles no contaban en aquel momento. La campaña dio comienzo oficial con una serie de escaramuzas destinadas a tomar los fuertes de Valls, Doyle y Blanquarn. En Valls se estableció Farnesio en su cuartel general, desde donde dirigiría todas las operaciones. La primera prueba real de lo que se viviría en los próximos meses fue el asedio a la ciudad de Maastricht, donde Farnesio iba a aprender que los sitios requerían, ante todo, paciencia. Al frente de 15,000 soldados de infantería y 4,000 soldados a caballo, el duque de Parma, muy confiado y suponiendo poca resistencia, lanzó a la infantería española cuando no habían hecho más que comenzar las obras de asedio en contra de las fuerzas sitiadas,
que más rápido que tarde rechazaron a los asaltantes con un alto coste en vidas para los españoles. Y para mala fortuna de estos últimos, entre las bajas se encontraba un pariente de Alejandro Farnesio, Fabio, lo cual provocó la ira del joven general. Yo voy allá. Yo mudaré como general la fortuna del asalto, mudando el orden de asaltar. O como soldado, más con mi sangre que con el mando. Aunque sus oficiales próximos consiguieron que desistiera de sus intenciones temerarias y poco prudentes, estos no lograron apaciguar su ira, y Farnesio pronto intensificó el asedio. Tras nuevos asaltos, uno de ellos exitoso, el general Farnesio nunca olvidaría una importante lección de la guerra, muy valiosa para lo que estaba por venir: que las obras de ingeniería pueden reducir al mínimo los riesgos de un asalto. Pero antes de poder aplicar lo aprendido, Farnesio tuvo que conquistar nuevas ciudades, y pronto las prioridades militares tuvieron que retroceder ante las necesidades políticas. Verán, Farnesio había logrado aunar a las provincias católicas en una misma empresa, la Unión de Arras, pero para su creación, el primer punto de demanda exigía la retirada de los temibles y legendarios tercios españoles de la ciudad de Flandes. Por lo tanto, el también llamado Rayo de la Guerra tuvo que conformarse con reanudar las acciones militares, la principal en el asedio de la ciudad de Tournai, al frente de un poco temible ejército formado por tropas locales, mientras que los tercios españoles salían por la puerta de atrás, teniendo que priorizar, como dijimos, lo político para no perder aquella campaña por romper acuerdos y promesas de la Unión de Arras. Los soldados valones al mando de Farnesio se comportaron con disciplina durante las obras de asedio, pero titubearon y se les hicieron chiquitos a la hora del asalto. Cuando una compañía valona de 50 soldados había alcanzado el primer baluarte defensivo, en vez de atrincherarse y protegerse, los soldados se quedaron festejando la acción y pronto fueron masacrados por los rebeldes asediados. Los asaltos posteriores se saldaron más o menos de la misma manera hasta que la ciudad se rindió más por cansancio que por miedo. La suerte comenzaba a sonreírle al duque de Parma. Y vaya de qué manera, pues alcanzado este punto, fueron los propios nobles valones quienes, como mujeres indecisas a la hora de escoger zapatos, pidieron el regreso de los legendarios tercios para poder así atacar a presas de mayor calado y llevar la guerra de asedio a otro nivel. Y Farnesio, con una enorme sonrisa dibujada en su rostro, eligió a la ciudad de Amberes a modo de regalo de bienvenida para los tercios. Amberes, una ciudad que a principios del siglo XVI había sido la principal urbe de Europa, pero a finales de aquel mismo siglo, tras ser asolada en el infame saqueo de 1576, del cual tenemos que hablar más adelante, porque vaya que es una historia hasta con leyenda negra, había quedado en un segundo plano a nivel económico. Su anterior esplendor quedaba patente en su sistema de fortificaciones, que no conocía parangón en todo el continente, y como lo dijimos antes, tenía por objeto proteger a una población de 100.000 personas. Pronto Farnese puso sus industriositas manos a la obra y 10.000 soldados y 1.700 jinetes acometieron una monumental serie de obras orquestadas por el general y sus grandes ingenieros para salvar el río. El plan resultante consistió en construir un canal de 22.5 kilómetros de longitud para drenar parte de las aguas que rodeaban a la ciudad y levantar, a su vez, un puente compuesto por 32 barcos unidos entre sí para poder entrar en la muralla principal de Amberes. Al ver aquellas obras desde la seguridad que le brindaban sus murallas, el gobernador de la ciudad, Filippo de Marny,
se burló de aquellas grandilocuentes intenciones españolas, nada más al ver las obras. Fiaba, decía, sobradamente de sí, embriagado del vino de su fortuna. Alejandro, pues pensaba que echándole un puente enfrenaría la libertad de la escalada. No obstante, las primeras acciones del asedio se saldaron con bajas importantes para los españoles, y parecieron en ese momento darle la razón a los que, como el gobernador enemigo, pensaban que aquella empresa era totalmente irrealizable. Pero tenaces, tosudos y pinches necios, y haciendo acopio de materiales para el asedio, los españoles asaltaron y tomaron Terramundo, una localidad cercana con abundante vegetación, donde fue herido de muerte el maestre de campo español Pedro de Paz, quien cariñosamente era llamado por sus soldados Pedro de Pan. En aquella ocasión, envalentonados por la muerte de su amado maestre, los soldados españoles fijaron en tiempo récord las vigas traídas desde Terramunda en la ribera del río. Se colocaron postes verticales hasta donde era posible por la profundidad del río, y se unieron luego con vigas transversales para sujetar los tablones que sostenían el piso. A cada extremo del puente se construyeron 2 pequeños fortines y se guarneció el puente con vallas de madera que servían de parapeto y protección para los disparos que se realizaban desde la ciudad de Amberes. En paralelo a las obras, la ciudad medieval de Gante fue tomada también por los españoles para evitar que pudiera brindar apoyo a Amberes. Como lo explica Juan Jiménez Martín en su libro Tercios de Flandes, 22 navíos tomados en Gante y otros tantos que Farnesio, duque de Parma, trajo de Dunkerque, sirvieron a los españoles para elevar el bloqueo de Amberes, también a nivel naval. Más aún cuando estos últimos rompieron varios diques para inundar la campiña próxima y extender más aún la zona de combates. Durante esta guerra de diques y contradiques, el propio Farnesio agarró pala y asadón, dando ejemplo a sus hombres. Una vez el agua ocupó la mayor parte del paisaje de Amberes, los atacantes desplegaron 32 barcos unidos entre sí para bloquear cualquier intento de atacar el puente. Aquel asedio se había convertido en una partida de ajedrez. Una vez terminado el puente después de 7 meses de arduo trabajo, se procedió a instalar en él hasta 97 piezas de artillería para protegerlo, así como baluartes a ambos extremos. Todo estaba listo para que los tercios españoles pudieran cruzar y atacar la ciudad con ferocidad. Con cada vez menos esperanzas de salir vivos, los rebeldes se agarraron a planes cada vez más arriesgados. La llegada sorpresa de una armada de socorro enviada desde Zelanda por Justino de Nassau, hijo bastardo de Guillermo de Orange, dio aire a los rebeldes. Una vez conquistado un castillo por manos españolas que separaba el río Escalda del mar, la flota rebelde accedió al canal en el que estaba siendo construido el puente y planeó, bajo la batuta del ingeniero italiano Federico Giambelli, desairado por España en otro tiempo, la forma de hacer volar por los aires el plan de Farnesio. Y además, ahí como dato cultural, este ingeniero italiano había sido enviado por los mismísimos ingleses, enemigos jurados de los españoles en aquellas épocas, que buscaban solo joder a sus enemigos políticos en cualquier cosa que pudieran. Giambelli inmediatamente se percató de que era necesario destruir el puente de madera, y se puso manos a la obra. Modificó 2 pequeños barcos, el Fortuin y el Hoop. Dentro de la bodega de los barcos, Giambelli construyó una cámara de fuego de 40 pies de largo y 16 pies de ancho, con ladrillos y mortero, y con paredes de 5 pies de espesor. Posteriormente llenó esta cámara con 3 toneladas de pólvora enlatada de alta calidad, y luego la selló con un techo hecho de lápidas antiguas, selladas con plomo. En la parte superior de las cámaras y en los espacios vacíos a su alrededor, empacó una mezcla de rocas,
fragmentos de hierro y otros proyectiles para que actuaran como metralla. Todo esto estaba cubierto con una cubierta de madera convencional para dar la apariencia de un barco normal. Y de este modo habían nacido los Hellbranders, posiblemente la primer arma de destrucción masiva de la historia. En el Fort Wayne se desplegó un fusible normal retardado, una longitud de cable que se quemaba lenta y constantemente para que la bomba explotara después de un periodo de tiempo predeterminado. El detonador en el Hope, sin embargo, fue una maravilla tecnológica para la época. Para poder disparar, Giambelli le pidió a un relojero de Amberes que le hiciera un temporizador mecánico que se combinara con un mecanismo de candado, disparando y encendiendo el polvo de la pólvora en un momento preciso. El Hope se había convertido en la primera bomba temporizada de la historia. En la noche del 4 al 5 de abril de 1585, entraron finalmente en acción los Hellbranders. Primero fueron enviados 32 brulotes, un tipo de barco utilizado desde la antigüedad, cargado de explosivos y combustible, cuya misión era incendiar los buques enemigos, con el fin de engañar a los españoles, que se tragaron aquella mentira. Los brulotes no eran la verdadera amenaza, sino los Hellbranders que iban detrás. Mientras los tercios se afanaban en apagar los fuegos producidos por los brulotes y creyendo que el ataque era de barcos incendiarios convencionales, llegaron entonces el Fort Wayne y el Hope. El primero falló con una pequeña explosión en la orilla del río que no causó grandes destrozos ni bajas a los españoles, pero el Hope consiguió llegar al puente, justo en la zona donde se unía la estructura con las barcas. Este no estalló inmediatamente, pues su mecanismo estaba diseñado para ello, lo que hizo que algunos soldados de los tercios españoles subiesen a bordo para inspeccionarlo. Y entonces se activó el mecanismo de relojería y todo saltó por los aires. 800 soldados españoles e italianos murieron de inmediato en una explosión que arrojó sus cuerpos, junto con rocas y fragmentos metálicos, a varios kilómetros de distancia. También desapareció gran parte del puente. Momentos después, llovió desde los cielos 1.000.000 de fragmentos de lápidas y metralla de hierro que Giambelli había empacado dentro de la bodega del barco. Las casas se derrumbaban a kilómetros de distancia y el sonido de la explosión despertó a la gente a una distancia de hasta 35 kilómetros. Aquella fue la mayor explosión premeditada hecha por el hombre hasta aquel momento. La violencia del estallido provocó un tsunami en el río. La tierra tembló en varios kilómetros a la redonda y una gran nube negra cubrió toda la zona. La explosión incluso se sintió en Gante, a 35 kilómetros de distancia, donde las ventanas vibraron en todas las casas. A pesar del demoledor y sorprendente éxito del ataque, los holandeses no continuaron atacando, lo que le permitió a los españoles recuperarse y reconstruir la barricada de madera. Pese al shock de aquella explosión y el perder a tantos hombres, Farnesio aprendió muy bien la lección, y en la siguiente intentona rebelde se valió de un sistema de enganches en los barcos que conformaban el puente para que, una vez que se acercaran los Hellbranders, pudieran ser liberadas estas embarcaciones y los barcos explosivos pudieran pasar de largo sin causar daño. El siguiente invento de Giambelli fue el de añadir a los barcos mina una especie de velas bajo el casco, para poder dirigir con más precisión los ataques al puente, pero ya era demasiado tarde. A este alocado proyecto le siguió otro aún más excesivo: el fin de la guerra, una embarcación de guerra de tamaño desproporcionado que contaba con un castillo gigante de artillería en el centro y una guarnición de al menos 1000 mosquetes. Tanta fe pusieron los defensores flamencos en aquel barco que lo habían bautizado con un nombre que, creían, anticipaba el final del bloqueo:
Sin embargo, la monstruosa fortaleza flotante encalló al poco tiempo de entrar en combate, y los españoles le cambiaron el nombre con burlas y muchos balazos para terminar de hundirlo. Aquella invención del italiano solo podía ser llamado por sus enemigos el de los gastos perdidos o el Carantamaula. Pero fue el enésimo y último contraataque rebelde que arrojó con furia sus mejores tropas y 160 barcos para evitar la pérdida de la ciudad. El ataque estuvo cerca de alcanzar su objetivo, tomar el contradique que mantenía a raya a la flota de Zelanda, pero de nuevo la infantería castellana, secundada por la italiana, neutralizó la ofensiva cuando en Amberes ya festejaban la victoria. El propio Alejandro Farnesio, con espada y broquel, se unió a la primera línea de combate, vociferando: No cuida de su honor, ni estima la causa del rey, el que no me sigue. Miles de hombres terminaron luchando en una estrecha lengua de tierra. La jornada finalizó con los holandeses huyendo en desbandada y con muchos barcos encallados a causa de la marea baja, lo que a su vez permitió la captura de 28 navíos enemigos. La ciudad se rindió finalmente el 17 de agosto de 1585. El Rayo de la Guerra, que fue premiado con el Toisón de Oro por el rey Felipe II, continuó con éxito la campaña militar en Flandes los siguientes 7 años, en los que su mayor conquista fue de carácter político. Para muchos historiadores, lo que hoy conocemos como Bélgica tiene su origen en este periodo, gracias a las maniobras políticas de Farnesio, que bien puede considerarse el padre de la patria belga. Y todos estos éxitos del duque de Parma se dieron a pesar de las interminables empresas a las que fue sumándose Felipe II, entre ellas la guerra contra Inglaterra y la intervención española en la Guerra Civil de Francia, que desviaron los fondos necesarios para que Farnesio obtuviera una victoria militar plena antes de su prematura muerte, lo que a la postre derivaría en la independencia de los Países Bajos y la derrota del Imperio Español en la Guerra de los 80 años. Y así, mis queridos podescuchas, se termina otro episodio de Crónicas de Guerra. Y como siempre, estamos a sus pies, y si quieren escuchar acerca de una batalla en especial o de un personaje que consideren importante, no duden en contactarnos en nuestras redes sociales. Tanto en Twitter, que ahora es X, e Instagram nos encontrarás como @crónicasdeguerra solo con la D, y nuestro correo es crónicasdeguerra@outlook.com. Y si nos escuchas en Spotify, no te olvides de seguirnos, darle clic a la campanita para recibir notificaciones cuando tengamos episodios nuevos, responda a las encuestas que siempre ponemos debajo de la descripción de los mismos y nos des 5 estrellitas para seguir creciendo y seguirte trayendo más historias épicas como la de hoy. Y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos escuchando, sobre todo a nuestros podescuchas hermanos en España. Y recuerden, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo soy José Jorge Primos, el vikingo mexicano, y esto fue Crónicas de Guerra.